Bueno, buenas noches, queridos compañeros, queridos em, personas que escuchan este audiolibro o que nos ven en las redes. Queremos seguir con el libro de Amor y Respeto del doctor Emerson Eggerichs y vamos por el capítulo 7. Capítulo 7. Ella cree que no puede perdonarlo. Él dice, nadie puede amar a esa mujer. Muchas esposas se sienten tan abatidas por la áspera dureza de sus maridos que simplemente no tienen esperanza. Han tratado de perdonar una y otra vez, pero él no hace más que empeorar. Muchas esposas se sienten tan abatidas por la áspera dureza de sus maridos que simplemente no tienen esperanza. Han tratado de perdonar una y otra vez, pero él no hace más que empeorar. Enfrentarlo, no mostrarle respeto, parece ser la única forma en que ella puede sobrevivir. Desearía poder detener el ciclo alienante, pero solo lo perdonará cuando él se lo pida, no antes. El problema aquí es que pocos esposos piden perdón, particularmente si la esposa sigue sin respetarlo. El ciclo alienante dará vueltas y vueltas por algún tiempo más. Hay muchos libros sobre el perdón y también unos cuantos versículos bíblicos. Jesús enseñó acerca del perdón y lo mismo hizo Pablo. Cuando Pedro preguntó a Jesús si perdonar a alguien 7 veces era suficiente, Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo que pueden encontrar en Mateo 18:22. En otras palabras, sin límites, es posible que Pablo haya tenido en mente las palabras de Jesús cuando escribió, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, que está en Efesios 4:32. Admito francamente que en realidad no es justo pedir que las esposas perdonen a sus maridos desamorados. Pero aquí no se trata de si es justo o no. Tiene que ver con tocar el espíritu de su esposo. Posiblemente Dios lo toque también. Quizás la esposa haya sufrido maltrato, pero puede influir en esta situación para darle un nuevo rumbo. ¿Puede pasar por alto otro comentario áspero u otra acción desconsiderada? Es más fácil perdonar cuando se abandona la creencia de que su cónyuge quería hacerle el mal a propósito. La conexión entre amor y respeto enseña que cuando ustedes dos terminan dando vueltas en el ciclo alienante, su esposo no tenía la intención de ser desamorado, así como usted tampoco tenía la intención de faltarle el respeto. Usted reaccionó porque él no se sintió amado, Usted reaccionó porque no se sintió amada. ¿Debería un esposo negarse a perdonar su falta de respeto cuando su clamor más profundo era de amor? Teóricamente la respuesta es no, pero como es humano, su esposo podría reaccionar de forma desamorada cuando siente que usted no lo está respetando. ¿Por qué negarse a perdonar cuando todo lo que él quería era sentir que usted lo seguía respetando como ser humano? Quizás haya sido áspero, indiferente, incluso grosero, pero no tenía el propósito de hacerle daño. Algunas esposas podrían ser un poco desconfiadas respecto de lo que estoy diciendo. Al recordar toda su historia pasada, usted sabe que su cónyuge quería hacerle daño, al menos un poco. Pero ¿realmente piensa que la misión de su esposo es tratarla sin amor porque usted tiene maldad en su corazón? Su esposo no se levanta en la mañana pensando, ¿qué puedo hacer para disgustarla hoy? Tampoco usted se despierta con el propósito de ofenderlo, pero a veces pisamos la manguera de oxígeno del otro. Sí, las acciones o reacciones desamoradas de su esposo la hieren, pero como dijo Pablo, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene una queja contra el otro.
Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Colosenses 3:13. Ciertamente, perdonen incluye a su esposo. Entonces, ¿por qué no dar el primer paso y ser el cónyuge maduro? Cuando lo perdona por su falta de amor, usted renuncia a su derecho de guardarle rencor y ser irrespetuosa a su vez. Al perdonar, usted adquiere fuerza y libertad y, asombrosamente, en muchos casos, logrará detener el ciclo alienante. Una esposa escribe: yo no respetaba a mi marido porque provenía de una familia en la que mi madre se había divorciado 2 veces y el padrastro que me crió era alcohólico. Y ni mi madre ni mis hermanas tenían respeto por él. Tampoco entendía que el respeto era algo que mi esposo necesitaba. Él era una persona muy amorosa, pero ha hecho algunas cosas que realmente han lastimado a mí y a nuestro matrimonio. Me ha resultado difícil perdonarlo. Ahora me doy cuenta de que Dios se centra en el corazón y no en la conducta. Como consecuencia de esto, he encontrado que es más fácil perdonar a mi marido y esto me ha hecho libre. Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. ¿Sabe por qué Sara siempre está dispuesta a perdonarme por ser desamorado? Mi madura esposa ha aceptado por fe que a los ojos de Dios su falta de respeto es igual que mi falta de amor. Esto lo que implica claramente Efesios 5:33, por lo que ella ha dejado a un lado sus piedras. Ella no siente que tenga derecho a juzgarme con severidad. A su vez, su ejemplo me ha afectado profundamente. Cuando no me muestra respeto, yo no le guardo rencor. ¿Quién soy yo para juzgarla y pasar por alto mi tendencia desamorada al enojo y la falta de espíritu de servicio? El perdón viene cuando vemos nuestra propia injusticia. ¿Cómo podemos negarnos a perdonar cuando nosotros también hemos ofendido? Las palabras de advertencia de Jesús suenan fuerte. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Texto que encuentran en Mateo 7, del 1 al 3. Como esposa, si usted juzga a su esposo por falta de amor, pregúntese a usted misma: ¿soy culpable de faltarle al respeto? Una esposa oyó nuestro mensaje sobre amor y respeto y escribió lo siguiente para contarnos: mi problema es este. Realmente estaba entusiasmada por cambiar la forma en que trato y motivo a mi marido. Pero él me dejó helada con la noticia de que estaba teniendo una aventura y ha estado pensando en dejarme. Mi mundo se vino abajo. Él no está seguro de si me ama, pero no está listo para decidir qué rumbo seguir. Yo quiero aceptar los principios de Dios, pero no tengo la seguridad de que esto sea aplicable a mi situación. Estoy buscando un consejo para saber si un hombre infiel está en posición de responder y si yo debería intentar una cosa tan difícil en este momento. Respondí a esta mujer que estaba pasando por esta situación desgarradora, señalándole que usar los principios de amor y respeto puede dar, y de hecho da resultado, con un esposo que ha hecho lo que hizo él de ella. Está en pecado. Le dije: está ofendiendo a Dios y a usted. No hay ninguna duda de eso. Pero las esposas que están ganando a sus esposos están exactamente en la misma situación. Hace tan solo 2 semanas nos encontramos con un matrimonio. Ella lo recuperó. Puede suceder y sucede. Vale la pena. Varios meses después envié un correo electrónico a esta mujer para ver cómo iban las cosas. Me respondió: Emerson,
Escuché con atención lo que me dijo. Escuché aún más atentamente lo que el Señor me decía también. Pasé meses de rodillas solo tratando de superar todo esto. Es difícil explicar cómo cambió mi corazón a través de esta experiencia. Aún estoy profundamente asombrada de tener la capacidad de perdonar algo tan imperdonable. Estoy pasmada ante el aplomo y el control que Dios me dio en medio de mis luchas. Oraba todos los días buscando en mi mente una cosa que pudiera respetar de mi esposo. Lo despreciaba. Creía que no hallaría nada. Usted me dio ideas y lugares por donde empezar. Así que allí es donde comencé. Después, a medida que íbamos avanzando en la consejería, él también hizo su parte para asegurarme de que ella se había ido y de que ya no habría más contacto entre ellos. Es gracioso, siento que yo debería haberme esforzado más para recoger los pedazos de mi corazón y perdonarlo. Simplemente Dios lo hizo todo. Y nunca nos sentimos dignos de esa clase de milagros. Mi esposo está enamorado de mí otra vez y verdaderamente tiene un corazón arrepentido. Su aventura terminó hace mucho tiempo y ella pasó a ser historia por completo. Punto. Aún seguimos asistiendo a las sesiones de aconsejamiento porque hay tanto que aún necesitamos hacer para reparar nuestro matrimonio que nunca llegó a ser lo mejor que podría llegar a ser. Yo diría que nuestro matrimonio está ahora mejor de lo que nunca antes había estado, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Dios me ha ayudado con mi dolor y me ha sanado tan bien. Dio resultado. Logré recuperarlo, pero cuando usted me dijo que podía, realmente me pregunté si era posible. Pero Dios ha cambiado a mi esposo más de lo que yo esperaba y espero que continúe. Yo también he cambiado. Finalmente estoy viendo en mí la esposa que siempre he querido ser. Hay dos cosas en la carta de esta mujer que vale la pena resaltar. Una es que está asombrada de cómo Dios puso perdón en su corazón cuando se comprometió a obedecer su palabra. Ella no tuvo que esforzarse en tratar de perdonar a su esposo, solo se esforzó en obedecer al Señor, y entonces el perdón fluyó hacia su corazón. Segundo, ella ve que se está convirtiendo en la esposa que siempre quiso ser. Se da cuenta de que mientras que él tenía vigas en los ojos, ella tenía las suyas propias con las cuales luchar. Perdonar es el opuesto directo de juzgar. Nada es más fácil que juzgar. Nada es más difícil que perdonar. Y nada cosecha más bendiciones, mientras que las esposas pueden tener dificultades para perdonar a sus maridos desamorados. Estos mismos esposos pueden sentirse tentados a pensar que no hay forma de que puedan ganar, que nadie podría amar a la mujer con la que se han casado. Pero esa clase de pensamiento está ante un callejón sin salida. Existe una forma de amar a esa mujer. Después de todo, como veremos aquí abajo. Hay un titulito que dice, si fracasa al amarla, rebote. Muchos entrenadores de básquetbol ponen tanto énfasis en los rebotes como en los saques. Los grandes jugadores siempre van en busca de los rebotes en ambos extremos de la cancha. Retoman el ángulo del saque fallido y se colocan en el lugar correcto para que la pelota que cae en el aro. En muchos casos, después de recuperar la pelota, anotan un tanto, cometen faltas en el proceso y cualquier entrenador le dirá los buenos rebotes mantendrán al equipo en juego. La analogía es obvia. El esposo está buscando captar lo de la conexión entre el amor y respeto y busca el perdón de su esposa. No puede permitir que unos pocos saques fallidos lo detengan.
Quizás ha fracasado otra vez en descodificar su clamor más profundo. Tal vez ha fallado otra vez al reaccionar desamoradamente a su falta de respeto. De hecho, usted está cansado de los ataques verbales y se encerró en sí mismo, retirándose de ella y de su constante crítica. Nunca se dé por vencido. Cuando falle, rebote. Vuelva a intentarlo. Usted puede y ganará el corazón de su esposa. Aún después de un pobre primer intento, un segundo, un tercero, cuando usted se le olvide y reaccione sin amor, rebote. Dígale, lo siento. ¿Me perdonas por reaccionar de esta manera? En este momento, los esposos que están leyendo este libro quizás piensen, Emerson, eso está bien para usted, pero usted nunca ha tenido que enfrentar lo que yo enfrento. Bueno, miremos mi historial personal. Se supone que soy el modelo del póster del mensaje del amor y el respeto, y he predicado este mensaje durante más de 5 años, pero aún tengo momentos en los que me enojo y me encierro en mí mismo. Sigo siendo un hombre. La carne puede ser débil, sin importar cuánta experiencia puede uno creer tener. Y a través de los años he tenido más presiones que otros hombres. Hubo veces en las que, a pesar de todo lo que había estado hablando a los asistentes al seminario sobre la conexión entre el amor y el respeto, me enojaba cuando Sara me criticaba y después respondía con evasivas. Simplemente me seguía por toda la casa diciendo, ¿qué dirías a un esposo que está actuando como tú? ¿Cómo le aconsejarías a él que me tratara? ¡Santo cielo! Detengan el mundo que me quiero bajar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué penoso! ¡Qué injusto! En algún punto, sin embargo, me tengo que tranquilizar, tengo que crecer, ser maduro, como Fonz en Happy Days. Trato de articular el cometí un error. No me gusta que me falten al respeto y después tener que pedir que disculparme por no ser más desamorado que cualquier otro. No es normal, pero por experiencia personal sé que es posible fracasar incluso como supuesto experto y recuperarse. Sé lo que es rebotar cuando parece que no podemos anotar ningún tanto. Cierto día, mientras oraba y buscaba respuestas a mis propias debilidades, encontré ayudas en la Escritura. Malaquías nos dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¡Wow! Malaquías 2:15. También hallé verdadero solaz en Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Rebota. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos explotamos alguna vez. Mientras un hombre da pasitos de bebé hacia un matrimonio mejor a través de la conexión entre el amor y el respeto, quizás caiga 7 veces y posiblemente más, pero debería aprender la lección de que uno de sus propios hijos, cuando ese bebé está aprendiendo a caminar. Ningún pequeño se cae a la primera vez y se queda sentado. Se levanta y se cae, y se levanta y se cae, se levanta, se cae, se levanta, pero sigue caminando. Con el tiempo logra resolverlo. Esposos, algunos de ustedes aún tienen cosas de su pasado. Hay malos hábitos. Los pecados de sus padres son visitados hasta su generación. Éxodo 25. Usted se equivocará y no pensará en descodificar el mensaje de su esposa en ese momento porque ella se ha puesto muy ofensiva. Quizás usted diga ¡basta! E intentará seguir adelante sin pensar más en el asunto. Dios es misericordioso y amable, pero a la vez sabe que los viejos hábitos no mueren a menos de que se trate con ellos. En ese momento, como esos que Él le hablará diciendo, vuelve. Sin quererlo, olvidaste de descodificar su mensaje.
Respondiste como varón, pensabas que estabas haciendo una cosa honorable al negarte a entablar conversación con ella. Pero ahora eso no va a funcionar ni detendrá la locura. Quiero que oigas su clamor más profundo y te acerques a ella. Permite que se desahogue, acepta su enojo y su negatividad. Lo voy a leer otra vez. Acepta su enojo y negatividad. Si puede hacer eso, si puede soportar el golpe y seguir acercándose, entonces será capaz de decir algo como esto. Cariño, siento haber tenido una actitud tan desamorada. Cuando me atacas de esta manera me hace enojar porque siento que no me respetas, pero quiero cambiar. Por favor, ayúdame. Cuando su esposa lo ataca echando chispas por los ojos y con una lengua que destila veneno, cualquier esposo tiene dos opciones. Una, defender su orgullo contraatacando con su propio veneno o respondiendo con evasivas. O intentar oír el clamor de su esposa y responder con amor incondicional. He tomado la decisión de que con la ayuda de Dios siempre voy a elegir la opción número 2. Intentar oír el clamor de Sara y responder con amor incondicional. Pero aunque nuestro matrimonio está mucho más fuerte que nunca, aún sucede que erro al blanco del amor de vez en cuando. Y cuando erro, aún por muy poquito, reboto. Después de tranquilizarme, por lo general después de unos minutos, le digo, cariño, lo siento, sé que he sido desamorado. Y por supuesto, del otro extremo de nuestro matrimonio, esa maravillosa mujer que siempre supe que sería mi amiga, responde y me dice que siente haberme faltado al respeto. Lo mejor de todo es que ya no me sigue por toda la casa deseando saber cómo aconsejaría a un esposo que actuara como un necio desamorado. El matrimonio, la propuesta de que dos lleguen a ser uno. Es mi esperanza que esposos y esposas usen las reflexiones de este capítulo, al igual que de los capítulos 3 al 6, para encontrar el valor y la motivación para aplicar la conexión entre amor y respeto y detener el ciclo alienante. Es cierto que el respeto incondicional de la esposa hacia el marido es la parte de nuestro mensaje vista como nueva e incluso revolucionaria hacia los esposos que han estado siempre allí, anidando una corta frase de Efesios 5:33. Por alguna razón, en la iglesia lo hemos pasado por alto durante todos estos años, pero ahora el secreto parece haber salido a la luz. Cuando la esposa ve la buena voluntad de su marido y perdona su pasado, muchos de sus sentimientos de falta de respeto se van. Aunque permanecieran algunos, sus acciones respetuosas pueden capacitarla para influir en su matrimonio, llevándolo hacia una dirección que anhela. En estos capítulos he tratado de equilibrar la balanza y hacer que los esposos tomen conciencia del inmenso poder que puede ser de ellos si deciden acercarse con comprensión y tratan de captar la atención de su esposa, aun cuando les lance ataques verbales, y rebotar cuando fracasen al intentar amar incondicionalmente como Dios manda. Sí, un matrimonio puede sobrevivir e incluso mejorar un poco, cuando uno de los cónyuges lleva la mayor parte de la carga, pero el designio de Dios es que los matrimonios sean una propuesta en la que los dos lleguen a ser uno. Cuando los esposos y las esposas aprenden a respetarse y amarse mutuamente, los milagros sí suceden. Los malos matrimonios se convierten en buenos y los matrimonios aburridos se convierten en emocionantes y los buenos matrimonios son cada vez mejores. Un esposo cuyo estupendo matrimonio llegó a estar mucho mejor para contarnos que había estado casado durante 23 años, que tenía hijos maravillosos y que había podido iniciar un ministerio para la familia en radio y televisión, pero aún le faltaba algo. Y compartió con su esposa que Dios había estado moviéndose en su corazón para que su trabajo con las familias en crisis adoptaran un enfoque diferente. Él podía ver que entre hombres y mujeres había diferencias muy reales
que no eran reconocidas en la sociedad que está desequilibrada y en la forma en que se educa a hombres y mujeres desde la temprana edad. Con su esposa discutieron la necesidad más grande de él, respeto, y la necesidad más grande de ella, amor. Y unos pocos días después oyeron el mensaje de amor y respeto por la radio. Solicitaron algunos de nuestros materiales y después de estudiarlos, se dieron cuenta de que Dios estaba haciendo cosas grandes en sus vidas por cita divina con su carta. Su carta continúa diciendo: aunque por fuera para muchos parecíamos tener un matrimonio maravilloso, que lo tenemos, había varias áreas de nuestro matrimonio en las que yo me había dado por vencido. En una escala del 1 al 10 estábamos viviendo un matrimonio entre 5 y 6 la mayor parte del tiempo. Ambos queríamos una relación que se caracterizara por estar entre el 9 y el 10 la mayor parte del tiempo. Después de leer su libro, mi esposa y yo nos fuimos por varios días y la mejor forma en que puedo describirlo es que Dios ha traído el avance que jamás había visto en mi relación con ella. De alguna forma, Dios ablandó nuestros corazones cuando empezamos a darle mayor prioridad a esta cuestión del amor y respeto. Esto no debería ser una sorpresa, pero es mucho más fácil enseñar lo correcto y verdadero que vivirlo totalmente uno mismo. Ahora mi esposa y yo seguimos acercándonos y creo que nuestra efectividad al ministrar otras parejas necesitadas está siendo impactada tremendamente. También recibimos cartas de parejas cuyos malos matrimonios se han convertido en buenos. Por ejemplo, nos enteramos de una esposa que reconoció que ella y su esposo estaban casados en terceras nupcias. Además de estar en proceso de recuperación del alcoholismo, y ella venía de un hogar destruido y se sentía poco respeto hacia los hombres en general. Después de 2 años de este tercer matrimonio, creía que este tampoco duraría. Había sido renuente a casarse otra vez tras 2 fracasos. Pero después de ver a un consejero, quiso, esta vez, hacer las cosas como Dios manda. Después, su esposo resultó herido y tuvo que ser sometido a operaciones que le impidieron trabajar durante 2 años. La presión financiera era terrible al tratar de sostener una familia reconstruida con 5 muchachos adolescentes. Su esposo no parecía sentir respeto alguno por sí mismo y tampoco mostraba amor o respeto hacia ella. Ella sentía que si lo amaba más las cosas resultarían, pero no fue así. Intentaron estudiar videos y libros sobre el matrimonio, además de asistir a varias sesiones de consejería, pero no podían revertir su ciclo alienante. Sintiéndose atrapada y sin esperanza, esta esposa lloraba hasta quedarse dormida al menos 2 veces por semana. No podía imaginar seguir así por mucho más tiempo. Más cuando oyó hablar de nuestro libro Motivating Human God's Way, cómo motivar a tu hombre a la manera de Dios. Su carta continúa. Después de leer su libro, le pedí disculpas a mi esposo y le dije que no lo había respetado, pero realmente quería hacerlo. Y después simplemente comencé a hacer eso. Y gracias Dios, funciona. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Al final lo capté. Gracias por revelarme cómo respetar a mi marido como Dios lo ha ordenado. He estado utilizando frases que expresan respeto y mi actitud y lo que es lo más importante, conducta y actitud. Ha dado un giro de 180 grados. Tengo paz y esperanza de que este será nuestro último matrimonio y que dará honra a nuestro Dios. Me gusta especialmente una carta enviada por una hija que cuenta la diferencia que el mensaje entre el amor y el respeto habían logrado en el matrimonio de sus padres. Su madre le dijo que solo pide al Señor que cambie la expresión de su rostro y sentimientos que tiene. Eso siempre funciona si ella mantiene la boca cerrada. La carta de la hija continúa. De todas formas, mi madre está haciendo eso y mi padre
está confesando cosas de su pasado. Ella está viendo un cambio grande en la forma que él tiene de pensar y actuar, y esto le ha dado esperanza para el futuro. También dice que está utilizando palabras de respeto y va haciendo resultados inmediatos en la forma de responder a papá. Esto es asombroso, porque nunca han podido mantener una conversación seria sin enojo o sin levantarse la voz. Gracias por traer paz y esperanza a mi madre, y a la larga también a mí y a mis hermanas. Del ciclo alienante al ciclo energizante. Cartas de este tipo siguen llegando. La conexión entre amor y respeto está deteniendo el ciclo alienante entre matrimonios de todo el país. Si el esposo y esposa pueden comprometerse a satisfacer la necesidad más importante de cada uno, que es el amor incondicional para ella, y el respeto incondicional para él, darán un paso gigante para lograr mantener el ciclo alienante bajo control. Pero observe que no dije deshacerse del ciclo alienante de una vez por todas. Por mucho que quiera darle una forma infalible de hacerlo, no puedo. Todos entramos en el ciclo alienante de vez en cuando, porque nadie es perfecto. Sara y yo aún seguimos esforzándonos para controlarlo, porque a veces reaccionamos de formas aparentemente insignificantes. Ella ve rosa, yo veo azul. Ella oye rosa, yo oigo azul. Así que el conflicto siempre puede ocurrir. Cuidar que el conflicto esté contenido y no permitir que se inicie una escalada es la mejor manera de controlar el ciclo alienante. Sara y yo hemos aprendido a reconocer las señales cuando el ciclo alienante amenaza con empezar y a dar vueltas. Y sabemos cómo controlarlo, poco a poco hasta detenerlo, por completo cuando empieza a dar una vuelta o dos. Lo mejor de todo es que tenemos un arma secreta que por lo general mantiene al ciclo alienante metido en su jaula. Y se llama ciclo energizante, operado por un simple mecanismo. El amor de él motiva el respeto de ella, el respeto de ella motiva el amor de él. En la parte 2 de este libro voy a darte literalmente docenas de ideas y principios y estrategias que colocan su matrimonio en el ciclo energizante, y si se compromete a esforzarse en esto, logrará permanecer allí. Amén. Bueno, podemos sacar de este libro o de este capítulo que no deberíamos juzgar. Me llamó mucho la atención que dice que el opuesto inmediato de juzgar es perdonar, sin juzgar, ¿cierto? Entonces, pues los invitamos a perdonar a su pareja, incluso antes de que pase la ofensa. Esa es la manera del Señor y bueno, vamos a orar. Señor Jesús, nos encontramos aquí leyendo este libro para tener un mejor matrimonio, Señor. Oramos por mi matrimonio, por nuestro matrimonio con Jen, Señor, pero también oramos por los matrimonios de cada persona que está escuchando este podcast, que está viendo este video, Señor, para que las palabras que están contenidas en él, que están inspiradas directamente en Efesios 5:33, que es tu palabra es verdad, llegue al corazón de estas personas, Señor, y puedan ver como tú ves a esa esposa, a ese esposo, Señor, que en vez de tener una mala palabra para ella, tengamos una buena palabra, Señor, que podamos no juzgarla, sino perdonarla, Señor. Y lo mismo, que ellas puedan perdonarnos, no juzgarnos, sino ayudarnos a salir de nuestras cosas, Señor. En nombre de Jesús, tú sabes a quién le va a llegar este video, este podcast, y bendecimos a cada persona que está oyendo esto. En nombre de Jesús oramos. Amén.